Su salud inicial, ingeniero. Buenos días. Buenos días, siempre un gusto dirigirme a Cuenca y su alrededor, a la zona sur, tan culta, tan trabajadora. Un honor para mí. Muchas gracias por tenerme en consideración. Gracias, ingeniero. ¿Qué lectura le da estas elecciones y qué enseñanza les deja justamente a los candidatos que el día de ayer se sometieron al escrutinio público? Fueron a las urnas y hoy en día tenemos el presidente más joven de la historia del país. Bueno, esa es una anécdota simpática y creo que así como yo estoy orgulloso, aquí está Aplitec, la empresa familiar que diseña y construye bombas de agua para el sector camaronero, para drenar lluvias del Niño en Banano, en las ciudades. Y ahora mi orgullo es que a los 40 años eso ya lo manejan desde hace 5, mis hijos, Juan José y Diego, que estudiaron en Alemania, ingeniería mecánica como yo. Y es un orgullo que lo hagan mejor que uno. Entonces yo me pongo en la posición de Álvaro, ¿no? Qué orgullo que él, que intentó 5 veces servir al país y no llegó, su hijo llegue a la primera y a la tierna edad de 35 años. Entonces me parece motivo de orgullo. Pero me parece también motivo de reflexión su pregunta, porque ¿cuál es la realidad? No en Ecuador, en Latinoamérica, que la gente está totalmente desencantada de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque los asambleístas no nos representan, muchas veces los alcaldes no nos representan, los prefectos no nos representan, el presidente de la junta parroquial. Entonces, este es un fenómeno latinoamericano. Entonces, que lleva a la gente en más del 50% a decir, a mí no me interesa la democracia, si hay dictadura como la de Pinochet en Chile, me da igual, a mí me interesan los resultados. Y eso es lo que vemos en El Salvador, donde un gobierno duro como el de Bukele, cuestionado por los derechos humanos hasta la ONU, tiene 95% de aprobación y es ídolo en toda Latinoamérica, porque lo que la gente quiere es resultados. Entonces, hoy hemos visto una votación en que hay un núcleo duro, 1 de cada 3 ecuatorianos que es revolucionario, es fanático, y trata de ver una alternativa, pero como está desencantado, ha habido mucha inestabilidad en la primera vuelta, hasta faltando una semana hasta el debate, iba número 2, Jan Topic, y luego Jan Topic se pone a pelear con Rafael, y eso no quería la gente, y este muchacho nuevo emerge como ganador del debate, como conciliador, y logra pasar a segunda vuelta sorpresivamente. Entonces, estamos ante un tema de inestabilidad política, de desencanto, que yo considero es una trampa mortal para aquel que ganara, en este caso Daniel Noboa, porque apenas en año y medio pretender no resolver, arrancar la solución de los problemas es mucho pedir. ¿Por qué? ¿Por qué es una trampa? Porque salta a la cancha Chiro. El Estado tiene un déficit de 5.000 millones más o menos uno, 5.000 millones de dólares que hacen falta. Y este chico se sienta y tiene que pagar 13º y segunda quincena de diciembre. ¿Cómo va a ser? No sé, son 1.000 y pico de millones. Segundo, tiene fuego cruzado del crimen organizado y eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Y finalmente tiene un fenómeno del Niño, que Dios quiera. Yo vivo de eso, de vender drenaje, y ahorita estamos trabajando a full, a Dios gracias, de vender drenaje. Para mí es negocio, pero soy consciente del daño que el Niño le puede hacer a la economía del país. Hasta un 10% del PIB, que es una tragedia, es más que el COVID. Entonces roguemos a Dios que se dé la predicción de que la corriente de Humboldt modere el fenómeno del Niño y no sea tan trágico, pero igual las lluvias siempre son un origen de problemas que hay que estar resolviendo. Entonces, si a usted eso le suma que el gobierno a duras penas de 3 semestres, año y medio, y el último semestre es campaña electoral, donde todos los candidatos, ¿cómo hacen campaña? Atacando al gobierno en turno. Entonces, yo veo que hay que ser muy, muy tinosos. No digo que no se puede, y ya lo podemos conversar,
pero que hay que ser muy tinoso, muy ejecutivo y muy eficaz para ser exitoso. Si no, el pobre Daniel, con sus cortos 35 años, se metió en una trampa. Muy bien, sí, coincidimos con ese tema. El factor económico le juega en contra al presidente electo Daniel Noboa. Usted bien claramente lo señala. Tenemos un asunto relacionado a un déficit que va a bordear los 5.000 millones de dólares que usted lo señala. Más de eso, todavía tenemos un fenómeno del niño que no se sabe cómo responder. Hay necesidades, por ejemplo, de empleo, que está bastante crítica, las cifras y todo aquello, pero hay que arreglar primero lo político para que le vaya bien en los demás temas. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la estabilidad política genera más inversión acá, cuando tenemos estabilidad en el área política, pero cuando no existe estabilidad, eso le juega en contra, sube el riesgo país. Ahora mismo todavía no he revisado el tema del riesgo país, pero con estas elecciones siempre se suele o subir el riesgo país o bajar el riesgo país. Pero antes de analizar el tema de números, yo quisiera saber qué es lo que le perjudicó a la candidata Luisa González para que no pueda llegar a la presidencia de la República, porque claro, se decía mucho de que ya ganamos en la primera vuelta, no va a ser necesario una segunda vuelta, y al fin y al cabo terminan perdiendo en la primera vuelta. A ver, ganan en este caso para subir a la segunda vuelta, ¿no? Pero terminan perdiendo en la segunda vuelta, o sea, ni ganan en la primera vuelta ni ganan en la segunda vuelta. ¿Qué es lo que le perjudicó a la candidata González? Bueno, me ha hecho 3 preguntas que le voy a contestar de atrás para adelante. Una, ¿qué perjudica a Luisa? 2, el tema de la inestabilidad política, que hay que conciliarla, el riesgo país. Y 3, la generación de empleo. Primero, si usted ve, Noboa gana en toda la sierra y la revolución gana en la costa y en la frontera con Colombia. Yo no quiero meterme en el tema de que los carteles están atrás y esas cosas, no me consta, y yo no digo cosas que no me constan. Pero lo que sí está clarito es que el terrorismo de Leonidas Issa en la sierra, porque la más perjudicada fue en la sierra, potenció el anticorreísmo. Ojo, que la gente no está votando a favor de Noboa como no votó a favor de Lazo en su momento. Está votando es contra la revolución. Entonces, si usted ve dónde se disparan los porcentajes de aprobación, de votación de Noboa, son precisamente en las provincias que fueron más afectadas por el paro indígena, el levantamiento, en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, que siempre ha sido de izquierda, ¿ya? Tiene Azuay. Entonces, está claro que hubo un claro elemento anticorreísta que posicionó el anticorreísmo, que se llama Leonidas Issa. Entonces, ahí tenemos un diagnóstico de lo que usted pedía, que le afectó. Yo no creo que le afectó nada a Luisa, porque su base sigue siendo sólida y fanática de 1 de cada 3. Eso es una realidad potenciada por un gobierno fracasado como el de Guillermo Lazo. Pero captar el resto es muy difícil. El tema está en que para captar el resto no hay un líder. En Ecuador no hay liderazgo. Ese es el primer problema. El segundo problema, que es el que vamos a analizar, es la falta de una propuesta que salga de la caja, disruptiva. Mire el éxito de Milei en Argentina. En Argentina, que tienen una hiperinflación, la solución disruptiva es la dolarización, que ya la tuvimos nosotros. Y eso lo puede llevar a la presidencia. Acá, ¿quién está haciendo una propuesta diferente? En mi corta precampaña del 2021, yo hice una propuesta disruptiva. ¿Y cuál es? Devolver el poder, si la democracia es el poder del pueblo, devolver el poder al pueblo. Artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución dice que el poder radica en el pueblo, pero el pueblo ya está desencantado, como dije al principio, de esta democracia falsa que no
nos representa. La democracia representativa fracasó. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A una democracia plebiscitaria. Pero plebiscitos de 100 millones que no hay cada 2 años con preguntas amañadas para que le meta la mano a la partiocracia en la asamblea. No, a través de este aparatito mágico que es el teléfono inteligente con el que tenemos esta videoconferencia, porque su radio ya no es radio, su radio es un canal de televisión digital, la gente nos está escuchando y nos está mirando. Entonces, a través de esta maravilla, usted puede hablar con la gente como ha hablado las encuestadoras con los dueños de los celulares durante toda la campaña haciendo encuestas. Entonces, el presidente todos los lunes le puede hacer una lunesina de 5 minutos para no interrumpir el noticiero, para no interrumpir la novela, y le pregunta al pueblo ecuatoriano, ¿estás arriesgando tu vida yéndote por el Darién, ya, a Estados Unidos, arriesgando la vida con los coyotes en la frontera por ir a trabajar por horas, por el sueño americano, el trabajo por horas? Te pregunto, para que no tengas que arriesgar la vida, ¿apruebas un código laboral flexible que permita trabajar por horas en Ecuador? Y entonces eso de ahí la gente lo discute durante la semana y el domingo, desde la comodidad de su casa, con una aplicación, una aplicación de Poder Popular, igualita que la que usted tiene para hacer transacciones bancarias, más segura que la mandíbula de arriba. Usted se mete y le da el número de cédula, 09070. Hola Fabricio, su clave o su huella digital o su iris del ojo, segurísimo. ¿Ya? Hola Fabricio, ¿cómo vota? Y usted vota a favor de la flexibilidad laboral. El día lunes, obviamente, no van a votar los 11 millones de ecuatorianos, porque eso no es democracia. Yo no creo en la democracia obligatoria, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque la democracia, el primer valor es la libertad. Y si usted me obliga a votar, está violando mi libertad. Eso es mañosería socialista para llevar borreguí. Entonces, en este sistema de democracia directa digital, votan los entendidos, votan los preocupados. 3.600.000. 75%, 70% dice, vamos por el código laboral flexible, yo quiero poder trabajar por hora porque soy madre de familia, yo quiero trabajar por hora porque soy estudiante, ok, pero quiero estar afiliado y todo, ok. El presidente recibe este resultado como una orden vinculante, porque por ley de comercio electrónico, lo que pacten dos partes digitalmente es ley para las partes, y el presidente es el primer empleado de la nación, el primer mandatario, solo que tiene calidad de colegislador. Entonces, lo empaca en una ley, lo envía a la asamblea como el carácter urgente, y si la asamblea en 30 días no lo ha resuelto, le pregunta, pueblo ecuatoriano, le enviaste a través mío esta orden a la asamblea. Tú les pagas el sueldo de tu bolsillo con tus impuestos y no te hicieron caso. Te pregunto, ¿les pago el sueldo? ¿Qué me contestaría usted? Sí, sí. Ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pues. ¿Qué me contestaría usted? ¿Les pago o no les pago el sueldo a estos asambleístas vagos? No, pues, no, porque prácticamente no han hecho mayor cosa. No hemos visto, de hecho, el trabajo, a pesar de que se han dedicado a otras actividades. En el momento en que usted, a esa gente que tiene 96% de rechazo, le toca el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, todito se cuadra, dice, jefe, ¿cuál es la nueva orden del pueblo? Porque ahí entro a contestar su pregunta. El principal problema que tiene el Ecuador es que no hay partidos políticos, no carteles políticos que cooptaron la justicia, que hicieron leyes flojas, que permitieron el manejo de las cárceles. Todo eso pensando en el futuro para quedar impune. Entonces ese campo abonado, ese caldo de cultivo, lo cooptó los carteles de la droga. Y eso es lo que estamos viendo hoy con los asesinatos de candidatos, que la droga está metida en la política. Entonces, usted no puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Tiene que hacer propuestas disruptivas. ¿Cómo evitar que la asamblea sea un vacunador del presidente? Porque la asamblea lo que hace es vacunar al presidente. O me das este ministerio o no te paso la ley. O me das este proyecto o te enjuiciamos al ministro. No, con esto aquí, el pueblo, la verdadera democracia, la dictadura del proletariado, diría un comunista, a través de su presidente es el que le marca la agenda a la asamblea. Y ahí
ya no hay que andar conversando con todos los partidos, repartiendo ministerios, no. Ahí el pueblo es el que hace consenso, el pueblo es el que manda. Y esa es una política del siglo XXI, porque estamos haciendo política del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, cuando estamos en el siglo XXI. Entonces, este muchacho que tiene 35 años, que responde a estas tecnologías, espero que lo implemente porque necesita resultados rápidos, ya. Y eso me lleva a la última pregunta, que fue ¿cómo generar trabajo? Óigame, 1 millón de empleos están botados en el campo. La ley desde la época de Lucio dice que hay que sustituir, o sea, más de 20 años, dice que hay que sustituir la gasolina por el alcohol. 10%, en Perú es 20%. Tenemos 500.000 hectáreas con control de inundaciones. Bulubulu, Cañar, Azuay, 300.000, Daule, Vinces, 200.000. Todo mi pueblo sabe sembrar caña y hacer alcohol. Cuando usted va a Girón, no le dan Johnny Walker, le dan un buen guachucho, un buen puro. Entonces, si toda la gente está en el mercado, por ley, está las tierras, la gente sabe, está la tecnología, ¿qué está esperando el gobierno? Le falta pantalones para obligar a las mafias de Petroecuador a que compren todo el alcohol que se produzca al precio internacional de la gasolina, como hace Colombia, a $1 el litro. La gente lo que quiere es un precio para saber que va a ganar su platita y arriesgar. Entonces, en el momento en que el presidente hace cumplir la ley y obliga a Petroecuador a comprar todo el alcohol, todo el mundo se va a ir al campo a sembrar caña y a hacer alcohol, y usted tiene 500.000 plazas de empleo en el campo, un cristiano por hectárea, más 500.000 indirectas, porque se activan los talleres artesanales para hacer trapiche, los talleres de hojalateros artesanales para hacer alambique, el transportista, toda la economía se dinamiza. Entonces, Ecuador sí tiene salida y las tiene rápido. La selección es una muestra. La selección, el éxito de la selección de los jóvenes es una muestra de que Ecuador, cuando se aplica, puede salir adelante y rápido. Pero para eso tiene que desbloquear a los carteles políticos y tiene que rodearse de gente buena y dejarse ayudar al presidente. Muy bien, ingeniero, vamos por lo último. Usted señala carteles políticos. Cuando ya están acostumbrados a la teta, ¿usted cree que estos carteles políticos van quizás un poquito a ceder, o el presidente, en este caso electo Daniel Noboa, puede desbaratar a estos carteles políticos cuando usted sabe no están dispuestos a perder una pizca de poder? Entonces, ¿qué posibilidades hay de que estos carteles políticos puedan ser desbaratados por Daniel Noboa cuando ya están acostumbrados a lactar de la teta? Bueno, la herramienta que le estoy dando es porque ¿dónde ejercen su poder de vacunación, su poder vacunador? ¿Dónde lo ejercen los carteles políticos? En la Asamblea. Ahí es donde le bloquean las leyes. Ahí es donde le llaman a juicio político a los ministros. Ahí es donde no dejan gobernar. Entonces, si a la Asamblea, a través de la dictadura del proletariado, de la democracia directa digital, del poder radica en el pueblo, artículo 1 de la Constitución, empieza a recibir órdenes del pueblo a través del Ejecutivo, el Ejecutivo está legitimado y la Asamblea tiene que agachar, so pena de que el pueblo lo saque. Primero le aprieto el bolsillo y después lo saque. Entonces, esta es una herramienta vital de una nueva democracia del siglo XXI que la vengo impulsando desde el año 21 en mi corta precandidatura, que para mi sorpresa, porque pensé que era una innovación mía, ya lo viene haciendo Río Grande do Sul desde el 2013, ya llevan 10 años de experiencia ese estado de Brasil con mucho éxito, y lo hacen las naciones europeas más adelantadas, Suecia, Noruega, todo, pero ellos lo hacen esporádicamente porque sus democracias son maduras. Entonces, sí hay una manera y le estoy dando el derrotero. Ahora, esta situación puede conllevar nuevamente a una destitución del presidente. Mire cuántas veces se lo quisieron bajar al presidente Guillermo Lasso, la asamblea que feneció, y nuevamente vuelve esa misma asamblea, lamentablemente, a este órgano legislativo.
Entonces, a ver, la Asamblea Nacional está con ese asunto. Si usted no hace lo que nosotros pedimos, pues rápidamente podemos bajarnos nuevamente al presidente, aplicando esta misma constitución en donde el presidente actual, Guillermo Lasso, también convocó al tema de la muerte cruzada. O sea, los asambleístas quisieron bajarse al presidente, el presidente se termina bajando a la Asamblea Nacional. Esto no complica el panorama político y puede afectar, de hecho, también las demás aristas. Por ejemplo, al tener inestabilidad, como ya lo he escuchado algunos asambleístas del ala correísta decir de que, bueno, si es que las cosas no se enrumban, aplicaremos nuevamente este mecanismo. Veremos qué posibilidades hay de que el presidente sea removido. Sí, yo no estoy procurando resolver un problema puntual, sino un problema a largo plazo. El diseño de la política ecuatoriana y de la política de El Salvador y de la política de Latinoamérica, que por eso la gente está hasta aquí, de la democracia representativa, es precisamente que los que resultan electos luego nos traicionan y no nos representan. Entonces, ¿cómo obviar eso? Con una democracia directa digital. Entonces, en el momento en que usted solamente es primer mandatario, yo como presidente solo soy primer mandatario, y el pueblo al cual yo consulto es el que me da las órdenes. Ojo, el pueblo se puede equivocar. A veces las votaciones son emotivas. Mire lo que pasó con el asesinato de Villavicencio, subió esa candidatura a través de Zurita y sacó una votación alta, como 16%, que no la tenía hasta antes del fallecimiento. Entonces, la gente puede equivocarse, puede votar por error de información, por un momento sentimental, equivocadamente. Sí, pero no es un político el que decide, es el pueblo. Y si el pueblo se equivoca, igual que usted, yo y los chicos que nos escuchan, cuando vamos creciendo, nos equivocamos. Pues la muchacha de 15 que se entrega al enamorado, que le promete el oro y el moro y embaraza, aprende, ¿ya? Aprende el chico que por vago se queda de año, aprende el que garantiza a un amigo y después no le cumple y tiene que pagar, aprende. Entonces, el aprendizaje lo hace usted, primero, responsable, porque la decisión fue suya, y segundo, le da conocimiento y experiencia. Y eso es lo que se llama madurez. Entonces, en un pueblo como el ecuatoriano, que está acostumbrado desde los incas, porque yo no creo en eso de 500 años de dominación, no señor, 300 años fueron esclavos en el altiplano de los incas. Entonces, acostumbrados a que otro tome las decisiones, tiene que madurar y empezar a decidir por sí mismo. Y eso de ahí, una vez que lo saborea, es como el tiburón cuando huele, saborea la sangre. ¿Usted cree que el pueblo va a permitir que lo vuelvan a ignorar y que lo hagan votar una vez cada 4 años y lo ignoren y decida otro? No, señor. Una vez que usted instaure la democracia directa digital, no se va nunca más. Y el pueblo va a concurrir y el pueblo se va a pronunciar. Y a veces se va a equivocar y va a corregir, pero va a madurar. Y entonces usted ya no va a tener que conversar con carteles políticos, ya no va a tener que conciliar. ¿Por qué? Porque el día en que la asamblea se porte mal, no es que el presidente vota a la asamblea, no. Usted recoge las firmas de todos sus votantes, de toda la gente que participa en estas consultas populares semanales, y le dice, señores, a recoger firmas porque tenemos que sacar la asamblea, y la saca así, pues. Entonces, usted tiene que hacer una política del siglo XXI, porque como les digo, Ecuador tiene salidas y salidas rápidas. Ahí le dije 1 millón de plazas de empleo en el que no hay que hacer nada, solo hay que hacer cumplir la ley. Entonces, Ecuador tiene salida rápida, se necesita liderazgo y se necesita innovación, pensar fuera de la caja. Bastante claro, ingeniero. ¿Cuál es su lectura con respecto a un tema que hoy en día circula bastante y se analiza bastante el día de hoy? Veíamos algunos espacios de noticias en donde se daba a conocer algo, por ejemplo, en donde la candidata Luisa González gana
es en las provincias en donde efectivamente hay mayores problemas de seguridad. Tenemos Esmeraldas, tenemos Los Ríos, Manabí, Sucumbíos, que tiene frontera con Colombia, y por ahí hay el asunto del problema del narcotráfico, grupos de delincuencia organizada, disidencias de las FARC, tenemos Manabí, todo aquello. Entonces, lo están posesionando que, wow, ¿por qué porque es que el correísmo pega en donde los niveles de delincuencia se disparan? ¿Cuál es su lectura con respecto a esto, ingeniero? Sí, se lo dije al principio que no quería entrar en detalle de este comentario cuando analicé que la costa, donde están los carteles, vota por la revolución, y la sierra, donde Leonidas Issa hizo más destrozos, vota anticorreísmo. ¿Por qué? Porque no tengo pruebas, y yo siempre hablo con pruebas. Se da la correlación, eso es indiscutible. Yo soy ingeniero mecánico, soy matemático y no puedo negar la correlación, porque no solo es en la costa, también son las provincias fronterizas con Colombia del oriente, ¿no? Sucumbíos, Orellana, pero no tengo elementos para afirmar que el narco puede estar atrás de los políticos de la revolución o no, entonces no sería fiel ¿Se puede tratar, ingeniero, quizás de una coincidencia, algo así? Porque tiene un voto bastante duro, por ejemplo, en Esmeraldas, que casi dobla el porcentaje de Luisa González con respecto a Daniel Noboa, en Guayas también, en Los Ríos, donde la delincuencia también prácticamente se ha disparado, en Manabí, que es el bastión. Antes recordemos que el bastión de la Revolución Ciudadana era la provincia de la Azuay. Metía 5 asambleístas y metió 5 asambleístas de los 5 que se eligen. Ahora el bastión se traslada en Manabí, donde efectivamente operan grupos de delincuencia organizada. Pero históricamente la costa ha sido populista, históricamente. ¿Por qué? Porque el altiplano viene de los quichuas, de los incas, ¿no? Y la costa viene de los cholos, que son polinésicos, con otra cultura de comercio, de inmediatismo. En la sierra, usted siembra papa y espera un tiempo para la cosecha, rogando a Diosito que no haya heladas, que no haya... Entonces tienen otra mentalidad. La costa es extractiva, el cholo va, tira la red y saca el pescado, ¿ya? Se mete un ratito al monte y caza una guatusa, alza la mano y coge una banana un poco. Entonces son dos mentalidades diferentes. Por eso la costa es proclive al populismo y la sierra a analizar, es más culta, a esperar. Entonces, ¿por qué Azuay votó originalmente, mayoritariamente por la revolución? Porque Azuay es un caso que a mí me encanta poner ejemplo, por eso le agradezco la invitación y la oportunidad de dirigirme a Azuay y a Cuenca y sus alrededores, su zona de influencia. ¿Por qué? Porque no hay pobreza. La gente en la zona es emprendedora. ¿Dónde están la mayoría de los migrantes? Los azogueños, ¿no? Entonces, la gente de Cañara, Azuay, Loja es emprendedora. Nueva Loja. ¿Por qué? Porque los lojanos se fueron al norte viendo la oportunidad que había en el petróleo. Entonces se llama, Lago Agrio se llama Nueva Loja. Entonces usted está ante un fenómeno de migración local que ha conquistado todo el Ecuador, como los lojanos, internacional, como los azogueños, que se fueron a Nueva York primero, España después, porque son laboriosos. Entonces usted no ve pobreza en Cuenca. Cuenca es otra nación. Usted va a Cuenca y es como que está en otro país. Por eso es que los gringos que se jubilan quieren ir a vivir y en efecto viven en Cuenca. Pero a pesar de eso, Cuenca tiene una visión solidaria. La región, Azuay, Cañar, Loja, tiene una visión solidaria, social. Por eso son socialistas en el sentido correcto. Así es. No en el sentido de que tiene más para menos o de la malentendida igualdad. No, la equidad. El que más camella que tenga más, eso es justo, pero que no se olvide del más pobre. Entonces, esa virtud hizo creer en la revolución al principio, pero luego, viendo la corrupción, viendo el desvío, viendo el totalitarismo,
se opuso a eso con rigor y hoy en día es apaleada la revolución en Azuay. Entonces, por eso me encanta a mí, me encanta Cuenca, Azuay, Cañar y sus alrededores. Ingeniero, ¿no cree que el ciudadano acertó en los señalamientos que prácticamente realizó a la Revolución Ciudadana? Por ejemplo, Fernando Villavicencio responsabilizaba directamente a la Revolución Ciudadana de lo que le pueda pasar a él, un accidente, un asesinato, cualquier cosa. Lo dijo antes de que lo asesinaran a Fernando Villavicencio. Después, la ciudadanía y diferentes sectores los apuntaban sobre el tema de la seguridad, pero hoy resulta que pasando las elecciones, aquí nomás, gana la Revolución Ciudadana en Turi, ¿no? Y le gana bastante fuerte a Daniel Noboa, y después, viendo el panorama electoral, gana la Revolución Ciudadana en donde son las zonas de mayor peligrosidad del país. Entonces, al fin y al cabo, la gente termina acertando en sus predicciones. Pues lo señalaba primeramente de la Revolución Ciudadana con este asunto relacionado al crimen organizado y al fin y al cabo, viendo el panorama electoral, acierta con sus predicciones. ¿Casualidad quizás? Le pregunto. Vuelvo a insistir, yo encuentro una correlación, porque no puedo negar una correlación porque como ingeniero mecánico, como matemático que soy, es evidente y tiene una explicación. ¿Ah? Acuérdense que el de los pativideos, Quinto Lucas, murió. La esposa que se quedó con los pativideos también murió. Murió el fulano de la narcovalija ecuatoriano que pagó cárcel en Italia, regresó y cuando vino a Ecuador lo mataron. Murió la testigo del caso Cofié. Entonces, una de las gerentes. O sea, usted ve una correlación y dice, a ver, Ricardo Patiño, que fue, entre comillas, revolucionario en Nicaragua y que estaba armado, dispuesto a matar a todo aquel que sea un obstáculo para el proyecto o piense diferente, porque así son los fanáticos, los terroristas, lo estamos viendo en el ataque de Hamás a Israel, ¿no? Entonces, a mí se me hace posible esa correlación, pero como no tengo pruebas, no la puedo afirmar, no puedo ser irresponsable, Perfecto. Porque estaría violentando mi manera de ser, que es íntegra. Y yo no digo me queda claro, ingeniero. Ingeniero, ¿qué tanto le ayudó, por ejemplo, la campaña a la cual se sumó el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado? ¿Qué tanto le ayudó a Luisa González? ¿Qué tanto le ayudó también, por ejemplo, hablar desde el exilio al ministro del Interior, José Serrano? Hablar y atacar también a los diferentes candidatos, tanto en la primera como en la segunda vuelta. ¿Le ayudó o le hundió la candidatura a la candidata Luisa González? A ver, está claro que nadie vota por Luisa González, ¿no? Votan por Rafael Correa. Y ese voto duro es uno de cada tres potenciado por un mal gobierno que hace añorar la revolución porque la venden como exitosa, cuando en realidad fue exitoso en los primeros años con el barril de petróleo a más de 100 y luego trataron de mantener ese ritmo con préstamos que hoy nos tienen liquidados. Pero así se vende, porque además esa es la naturaleza humana. Acuérdense que la poesía dice, cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, siempre tenemos esas añoranzas, eso es propio de la naturaleza humana. Y qué bueno, porque nos hace olvidar lo malo y recordar lo bueno, si no la vida fuera amarga. Pero, una vez que con eso usted gana la primera vuelta, conquistar más adhesiones en la segunda es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, lo han logrado en dos oportunidades, con Arauz y con Luisa, ¿no? Pero no les alcanza y ganó Lasso primero, gana Noboa ahora. Noboa, no le digo, ante un periodo muy complicado, que sí tiene solución, si es que se deja ayudar y hace lo correcto. Y se lo digo para no dejar esto boteando sin explicación. Primero, está claro que el candidato que sabe de combatir el crimen se llama Jan Topic. Pero por pelearse con Correa después del debate se cayó. Okay. Que lo convoque a Jan Topic y le dé carta blanca para atacar el tema de seguridad.
No lo va a resolver, dijo Jan Topi en su campaña, dijo 30%, pero 30% ya es bastante y se ve que se enrumba Ecuador. Segundo, la mamá de Daniel Noboa, Anabela Sin, es doctora y tiene una experiencia de muchísimos años, décadas, con fundaciones haciendo el bien. Póngala al frente del tema de salud y le dice, mami, si falta plata, que la corporación preste el billete para que no falten los remedios, que el Estado le pague y usted va a tener un tema exitoso ahí. Daniel tiene que dedicarse, como joven que es, con energía y todo, a apagar los incendios que se le presenten por el fenómeno del niño, demostrando solidaridad. Y para que el Ejecutivo empiece a funcionar desde el primer día, tiene que hacer lo que hizo León cuando se sentó en el municipio de Guayaquil. ¿Qué hizo León? León convocó a los ejecutivos de las principales empresas. ¡Favorita! Mándame tu director financiero. Chamiki, mándame recursos humanos. Fulano. Y entonces las empresas más grandes de Guayaquil le dieron sus mejores ejecutivos para las distintas direcciones departamentales del municipio. Le pagaban el sueldo, o el sueldo de burócrata, que un director gana 4 o 5 mil dólares, que para usted, para mí es bueno, pero ellos que vienen ganando 15 mil, 20 mil, no es negocio. Entonces, León hizo, le presten los mejores hombres, pero le sigan pagando. Si Daniel a la corporación Noboa le dice, papá, dime Alvarito, dime mijito, papi, présteme 6 ejecutivos de primer nivel, 6 ejecutivos, ya, para ponerlos de superministro. Porque nadie le va a aceptar un cargo público cuando usted esté expuesto a calumnias, a juicios, a cosas, y peor dejarlo seguro que es su cargo, ganar menos. Eso no lo hace nadie, peor por año y medio. Pero si usted ha hecho carrera en la corporación Noboa, tiene 25 años de compromiso, y le dicen, cuando vuelves a tu puesto, y no vas a dejar de ganar, pero anda, ayuda a mi hijo, ¿ya? Alvarito le dice, anda, ayuda a mi hijo. Entonces, a este muchacho Daniel tiene una oportunidad, porque es indiscutible que la corporación tiene excelentes ejecutivos. Muy bien. Entonces, ingeniero, se me termina el tiempo y en una sola palabra, o sea, ¿no le ayudó mucho la campaña a Luisa González salir incidentemente Rafael Correa? En la segunda vuelta no, pues. Acuérdense que en la segunda vuelta de Arauz desaparecieron a la imagen de Rafael, porque era obvio que el anticorreísmo no iba a prestar votos ya estando ahí Rafael. Perfecto. Ahora lo han hecho y por eso también han podido llegar, pero yo no veo, yo veo, está clarísimo un techo de menos de la mitad, porque ya se estrelló Arauz y ahora se estrelló Luis. Perfecto, ingeniero, muchas gracias a usted por atender esta entrevista. Lo seguiremos invitando para su aporte en estos espacios de debate. Bueno, y vive Ecuador, arriba los corazones, que Ecuador tiene salida y mañana le ganamos a Colombia y nos ponemos tercero. Arriba Ecuador. Perfecto, arriba, ingeniero, me sumo a sus palabras. Gracias a usted por estar siempre en estos medios.